historia de síntomas y signos bastante clásicos y siempre van a venir acompañados de una gasometría arterial para que ustedes la interpreten. Y en relación a ello, ustedes van a poder desarrollar e interpretar la gasometría arterial. Entonces, la pregunta puede venir con un primer ítem para contestar una parte de lo que se te está preguntando y después cosas adicionales de lo que tú has desarrollado en tu examen de gasometría arterial, ¿ok? Entonces, eh, repasen su- sus valores, sus ecuaciones, decía, con historia de fiebre, 39 grados, de 48 horas de evolución, con escalofríos, disnea y dolor torácico tipo hincada en la cara anterior del emitoras derecho. ¿De acuerdo? Hasta allí uno puede pensar que se trata de una neumonía, ¿sí? Entonces, en el examen preferencial se ocultan crepitantes y un soplo tubárico en el tercio superior de dicho hemitórax. Por lo tanto, hasta allí clínicamente se trata de un síndrome de consolidación, un proceso neumónico, ¿no? Y que viene de su casa, es una neumonía adquirida en la comunidad. Al examen de esputo, abundantes diplococos gram positivos, eso nos indica que se trata de un Streptococcus pneumoniae o neumococo. Respirando aire ambiental, le toman una gasometría, ¿ok? O sea, el FIO 2021 es aire ambiental y muestra una presión parcial de oxígeno de 48 milímetros de mercurio, una presión parcial de CO2 de 28 milímetros de mercurio, un pH de 7,52 y un bicarbonato de 22 miliequivalentes por litro. Entonces aquí te está preguntando qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Te ponen tres alternativas: A, ventilatoria; B, oxigenatoria; o C, mixta. Entonces, hasta allí, con lo que ustedes tienen del cuadro clínico, que se trata de una neumonía adquirida en la comunidad por un neumococo, y donde se ve claramente en la gasometría que la presión parcial de oxígeno está muy disminuida, ¿no es cierto? Y con un CO2 que está también disminuido, con un pH que va hacia la alcalemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una alcalosis respiratoria de tipo aguda, ¿de acuerdo? Porque el bicarbonato también está dentro del rango, no está elevado. Entonces, es una alcalosis respiratoria aguda porque la paciente pues está con fiebre, está hiperventilando por la fiebre y también por el cuadro neumónico que tiene de fondo, ¿no? Ahí está taquipneica, está por momentos polipneica por la fiebre, y por lo tanto hay una hipoxemia bastante importante, con lo cual uno puede presumir clínicamente que se trata de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? De tipo oxigenatoria, ¿de acuerdo? No es ventilatoria, es oxigenatoria, ¿sí? Y después te dice, además responda, ¿cuál es el PO2 alveolar? Entonces, cuando te viene esa pregunta, tú tienes que inmediatamente pensar en la ecuación del gas alveolar. Tienes que desarrollar la ecuación del gas alveolar y hacer la operación correspondiente con los datos que tienes allí en la pregunta. Una vez que has obtenido la presión de oxígeno alveolar, ¿ok? Puedes calcular la gradiente, que es la diferencia entre la PO2 alveolar menos la PO2 arterial. Y finalmente vas a decir lo que acabamos de mencionar, que hay una alteración ácido-base caracterizada por una alcalosis respiratoria aguda. Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos calcular la ecuación del gas alveolar. La ecuación del gas alveolar es esta que está acá, ¿sí? La primera parte de la pregunta ya está respondida, es de tipo oxigenatorio. Hay hipoxemia severa, 48 milímetros de mercurio y una PCO2 baja, ¿no es cierto? Eso corresponde a insuficiencia respiratoria tipo 1 o de tipo oxigenatoria. Entonces calculamos ahora la presión alveolar de oxígeno, que es esto que está acá. Esta es la ecuación del gas alveolar, que es la fracción inspirada de oxígeno multiplicado por la presión barométrica,
que es 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, menos la presión de vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio, y le restamos el cociente que existe entre la presión parcial de CO2 con la constante R, que es de 0,8. Entonces, fácil, es una ecuación simple de primer grado. Ustedes reemplazan los valores, ¿no es cierto? Y pueden usar su calculadora ahí en el momento del examen, no hay ningún problema. O lo calculan ahí al costado en un papel tipo borrador. Hacen los cálculos y le va a salir la presión al de oxígeno 114,7. Lo redondean, la gradiente. La gradiente es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno con la presión arterial de oxígeno. Y aquí tienes el valor de la hipoxemia severa que está aquí, presión arterial de oxígeno 48, menos lo que acabas de calcular, que es 115 redondeado, y te sale 67. Está bastante alto, ¿no es cierto? Porque la gradiente normalmente es hasta 20. ¿Ok? Entonces, 67 milímetros de mercurio. Y eso se debe a que existe un disturbio ventiloperfusión propio de la neumonía. O sea, hay zonas perfundidas, pero no hay zonas ventiladas, debido a que los alveolos están llenos de exudado inflamatorio por la neumonía. Por lo tanto, la gradiente alveolar arterial está elevada. Y finalmente, la alteración del ácido base. ¿Cómo está el pH? ¿Está en acidosis o en alcalosis? Está en alcalosis, ¿no? Hay una alcalemia. ¿Cómo está el CO2? ¿Está normal o está bajo o está alto? Está bajo, ¿no es cierto? El valor del CO2 es de 35 a 45, acá está en 28, está barriendo CO2 porque está hiperventilando la paciente, porque tiene fiebre y porque tiene una neumonía que le está provocando una taquimia. ¿De acuerdo? Entonces, hay una alcalosis de tipo respiratorio, ¿ok? Y el bicarbonato obviamente que va a disminuir porque está compensando, ¿no?, el CO2, ¿de acuerdo? Pero es discreta la compensación. Entonces, es una alcalosis respiratoria aguda, probablemente secundaria a la hiperventilación por hipoxemia o neumonía en este caso de fondo, ¿no? Entonces, el resumen es insuficiencia respiratoria de tipo oxigenatoria, marcan oxigenatorio, y completan en los otros ítems, ¿no? Presión alveolar de oxígeno 115, la gradiente alveolar arterial 67 milímetros de mercurio, y el trastorno ácido base es una alcalosis respiratoria aguda. Listo, eso es todo. Sencillo, ¿sí? Pero obviamente que tienes que saberte tu ecuación del gas alveolar que está aquí, grábala de una vez en tu mente, escríbela varias veces para que no te olvides, y no te olvides de la presión barométrica, ¿no?, sobre el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, la presión de vapor de agua, 47 milímetros de mercurio, la constante R 0,8 y la fracción inspirada de oxígeno al aire ambiental 0,21. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Bien, acá tenemos otra pregunta tipo, ¿no? Un varón de 67 años, hipertenso, diabético, con fiebre de 39 grados, tos productiva herrumbrosa, ¿no? O sea, una tos tipo marrón, sanguinolenta, con dolor pleurítico derecho y disnea de 48 horas de evolución, ¿no? Hasta allí uno puede pensar hipertenso, diabético, adulto mayor, con fiebre, con una tos oscura, marrón, media sanguinolenta, con dolor en punta de costado derecho y disneico, pues eso, de 2 días de evolución, eso es una neumonía hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos una neumonía en un adulto mayor. Está taquicárdico, está taquipneico, ¿no? Todavía conserva una tensión arterial borderline, pero tiene una saturación parcial de oxígeno en 89% al aire ambiente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que está a menos de 90% al aire ambiente y por lo tanto se encuentra en insuficiencia respiratoria. Y como el tiempo de evolución es corto y no hay otro antecedente que hable de algún problema,
respiratorio crónico es una insuficiencia respiratoria aguda. ¿De qué tipo? Oxigenatorio, ¿no es cierto? Al examen, crepitantes obviamente en la base derecha, donde se tiene el dolor, matidez localizada, ¿no? Eso está en relación a un síndrome de consolidación, es una neumonía. Laboratorio tiene 17.800 leucocitos por microlitro con neutrofilia, o sea, leucocitosis con desviación izquierda, eso va más para bacteriano, ¿no es cierto? Un PCR elevado, una proteína C reactiva elevadísima, como reactante de fase aguda, una urea de 34 miligramos por decilitro dentro de rangos normales, y los rangos son entre 20 y 40. La radiografía obviamente te muestra una consolidación en la base derecha del pulmón, ¿no? Y una gasometría que tiene un pH de 7,47, un CO2 de 31, un bicarbonato de 22 y una presión parcial de oxígeno, una presión parcial arterial de oxígeno de 58, ¿no? O sea, menos de 60, o sea, eso está claramente correlacionado con la saturación de oxígeno y eso es una insuficiencia respiratoria aguda de tipo oxigenatorio con una alteración gasométrica que es, a ver quién me dice. ¿Quién me dice cuál es la alteración? La alteración ácido-base, Alcalosis respiratoria. alcalosis respiratoria, ¿aguda o crónica? Aguda. Aguda, muy bien. Entonces tienes neumonía, insuficiencia respiratoria, ¿no? De tipo oxigenatoria y una alcalosis respiratoria aguda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Neumonía adquirida en la comunidad, o si quieres ponerle entre paréntesis, neumonía del anciano o neumonía del adulto mayor, alteración ácido-base, alcalosis respiratoria aguda. ¿Y cuál sería la alternativa terapéutica correcta en este paciente? ¿Qué le vamos a ofrecer? Este paciente, empezando, ¿se va a ir a su casa o se va a hospitalizar? Se va a hospitalizar, ¿no es cierto? Y si se va a hospitalizar este paciente, vamos a tener que ofrecerle por lo menos una cefalosporina de tercera generación asociado a un macrólido, ¿no? Que puede ser una acitromicina, ¿no? Como inmunomodulador, no pensando en cubrir gérmenes atípicos, porque a esa edad los gérmenes atípicos son bastante infrecuentes. Vamos a utilizar nuestra ceftriaxona con nuestra acitromicina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la posible respuesta. Vamos a ver. Diagnóstico probable, neumonía aquí en la comunidad, posiblemente neumonía por frecuencia, con insuficiencia respiratoria hipoxémica, al trastorno ácido-base, alcalosis respiratoria aguda, y debemos hospitalizarlo, darle apoyo oxigenatorio, muy importante porque está saturando 89, tiene 58 de PO2, ¿no? Lo más probable es que tenga una gradiente elevada, oxigenoterapia, más antibiótico empírico, que puede ser una ceftriaxona, con un macrólido, que puede ser una citromicina, o una quinolona respiratoria si es que no hubiera, viviera en un lugar donde la prevalencia de tuberculosis no sea alta, ¿no? Pero en este caso, como estamos en Perú, es preferible reservar esa quinolona respiratoria y dar la combinación de ceftriaxona con macrólido. Además, un punto importante para que ustedes lo tengan siempre presente, no es conveniente dar quinolonas, fluorquinolonas a los pacientes ancianos porque pueden experimentar muchos eventos adversos, sobre todo de tipo neuropsiquiátrico, ¿no? Alucinaciones, ideas delusivas, estados de agitación psicomotriz, insomnio, pesadillas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿ya? Entonces, esas serían las respuestas. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a cómo va a ser el examen? No es necesario colocar la dosis. No, solamente ponen el fármaco, nada más. Si tú, Doc, una consulta. dime, te En vez escucho. de poner ceftriaxona, ¿podría poner beta-lactámico? Pero ¿qué beta-lactámico, hijo? Beta-lactámico es amoxicilina también. Beta-lactámico es ampicilina. ¿Te das cuenta? ¿Tienes amoxicilina endovenosa? No tienes, ¿ya? Entonces es mejor cubrirlo con una ceftriaxona, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Ceftriaxona es la mejor cefalosporina de tercera generación para el manejo de infecciones respiratorias, ¿de acuerdo?
Listo. Entonces, no es necesario que ponga la dosis. A mí me basta con que ustedes coloquen el fármaco, ¿sí? Ahora, si ustedes han leído un poco más y se sienten en la capacidad de ponerlo, pues lo ponen, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente, pero me ponen la dosis correcta, ¿no? Si no, ahí sí ya les puedo bajar el puntaje. Pero prefiero que tengan en su mente la idea de cuál va a ser la combinación ideal, ¿no? Ceftriaxona con un macróleo, ¿no? En este caso, acitromicina sería de preferencia. ¿De acuerdo? Nada más, eso es todo. Ya después, si quieres, agarras, sacas tu manual de antibiótico, ahí revisas la dosis y todo eso, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero yo quiero que tengan en mente dentro de su plan de trabajo, cuando sean internos, cuando sean residentes, cuando sean médicos, tienen que tener ya un plan terapéutico establecido en su cabeza, porque van a comenzar a desarrollar planes de trabajo, van a tomar decisiones. Eso es lo más importante. El médico tiene que acostumbrarse a tomar decisiones y las tiene que hacer sobre una base sólida, porque si no, no tenemos base sólida, vamos a cometer demasiados errores. ¿Ya? Y acuérdense que estamos trabajando con vidas humanas, ¿sí? No es como el carro que se me malogró, hice un mal repuesto, se malogró, bueno, lo cambio, no. Acá en las personas haces algo mal, se muere, y después, ¿quién lo revive? No lo revive nadie, ¿ya? Entonces hay que saber tomar decisiones. Pasemos a otra pregunta. Este es otro casito. La mayoría de preguntas del examen son casos clínicos. Hay también preguntas de alternativa múltiple que son muy sencillas, ¿ya? No las he puesto porque son muy sencillas, que son para que ustedes ganen algunos puntos ahí, ¿no? Y avancen con eso. Primero, avancen con las alternativas, las preguntas de alternativa múltiple más rápido y después se dedican a desarrollar los casos clínicos, ¿ya? Porque a veces se bloquean, se ponen nerviosos, no les sale el cálculo, se olvidaron del número o de la fórmula y se quedan ahí bloqueados mirando el examen y pierden tiempo, ¿ya? Agarren el examen y marquen las alternativas múltiples al toque nada más y el resto de los casos clínicos los desarrollan ya más tranquilamente, ¿de acuerdo? Así pueden ganar tiempo. Este es otro caso, una mujer de 34 años, previamente sana, con 5 días de tos seca, cefalea, odinofagia, febrícula y malestar general. Frecuencia respiratoria en 22, hay una taquimia leve, una saturación de oxígeno dentro de los rangos normales, ¿no? Entre 95 a 100 es normal, está borderline, ¿no? Auscultación, escasos roncos dispersos y en la radiografía un infiltrado intersticial tipo parche bilateral sin derrame pleural. Laboratorio, leucocitos dentro de rangos normales y una gasometría con un pH de 7,44, un PaCO2 de 34, un bicarbonato de 23 y un PaO2 de 72. Entonces, aquí igual las mismas preguntas: ¿cuál es el diagnóstico clínico probable, tu presunción clínica, tu presunción diagnóstica? ¿Y cuál sería el agente etiológico más probable en este caso? Miren los valores que tiene esta paciente, miren la sintomatología y con eso ustedes pueden inferir de qué se trata. Obviamente que les vamos a seguir preguntando cuál es la alteración ácido-base, si es que la hubiera o no la hubiera. Si no la hay, ponen no hay alteración ácido-base y punto, nada más. Pero si la hay, ponen es alcalosis, es acidosis, ¿no? Respiratoria, metabólica, mixta, etc. Y finalmente, ¿cuál es tu alternativa terapéutica en base a tu presunción diagnóstica? En este caso es una mujer joven, sin antecedentes patológicos, tiene pocos días de enfermedad, 5 días, tos seca, cefalea, dolor de garganta, ¿no? Odinofagia, febrícula, o sea que no llega a ser 38, 39, en este caso debe tener 37,5, esa es una febrícula, y malestar general como si fuera un cuadro viral, ¿no? Leve incremento de la frecuencia respiratoria, una saturación parcial de oxígeno todavía aceptable, ¿no? Y a la auscultación se encuentra una respiración con roncantes, ¿no? Que pueden atribuirse a compromiso de inflamación bronquial y una radiografía que muestra un infiltrado intersticial en parches bilateral, ¿no? O sea, es algo como
como si se comportara como un virus o como un germen atípico, ¿no? En este caso puede ser un Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Mujer joven, ¿no? Laboratorialmente, en los leucocitos dentro del rango y la gasometría, ¿qué nos dice la gasometría? Está dentro del rango, está ligeramente disminuido el CO2, un poquito incrementado el pH, hay alcalosis, no hay alcalosis, o es acidosis, no sé. Me entra la duda, cómo está el oxígeno, está normal, está en hipoxemia, ¿de qué estamos hablando? A ver, quiero escucharlos a ustedes, qué es lo que está pasando con esta paciente. Díganlo sin miedo, equivóquense ahorita, porque mañana no se pueden equivocar. Equivóquense ahorita. A ver, ¿quién se lanza? Sin miedo, no hay problema, no pasa nada si se equivocan. Y si no saben, digan no sé, pues, para seguir, ¿ya? ¿Sería una neumonía típica? Ya, muy bien, una neumonía típica. ¿Qué germen? ¿Las neumonías atípicas son virales o son por gérmenes atípicos, bacterianos atípicos? ¿Ah? A eso se denomina neumonía típica. Puede ser ¿Ok? por micoplasma, doctor. O viral. Mycoplasma pneumoniae, muy bien. ¿Qué más? Puede ser clamidia neumonía. Clamidia, podría ser, pero habría que haber un antecedente ahí de epidemiológico, ¿no? Pero podría ser también factible, podría ser factible. Viral, doctor. Viral también es válido, sí, también puede ser válido. ¿Qué más? La alteración ácido-base, ¿qué les dice? ¿Hay alteración ácido-base? ¿No hay alteración ácido-base? Primero lo que tienen que ver es el pH. ¿Es alcalemia o es acidemia? ¿No es cierto? Doctor, ¿Cuáles una son los rangos de pregunta. pH? ¿Podría ser también fúngica? Fúngica no, no No creo, podría ser. porque las neumonías fúngicas no son de comportamiento agudo, son de comportamiento subagudo a crónico, ¿de acuerdo? Y si son neumonías fúngicas oportunistas en inmunosuprimidos, el cuadro es totalmente diferente, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Ujú. Vamos a ver. Entonces, como muy bien han dicho varios de sus compañeros, es una neumonía típica, probablemente se trate de una Mycoplasma pneumoniae. Hay una alcalosis respiratoria leve. Miren ustedes acá cómo está el CO2. El CO2 no está normal, está ligeramente disminuido, ¿no? Y el pH está con tendencia también a elevarse, ¿de acuerdo? Entonces es una alcalosis respiratoria leve. Además tiene una frecuencia respiratoria de 22, ¿sí? Hay una leve taquipnia. Y el tratamiento, como esta paciente no tiene insuficiencia respiratoria, puede hacerse un manejo ambulatorio, ¿no? Un manejo ambulatorio, no tiene ningún antecedente de comorbilidad importante, dice previamente sana, ¿no? No tiene una fiebre importante, solamente síntomas generales que no van a realmente comprometer su organismo y puede ser tratado de manera ambulatoria, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento es con macrólidos, ¿no? O con una doxiciclina, si es que no tiene buena tolerancia a los macrólidos, ¿no? También es válido darle doxiciclina a un Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? ¿Listo? Doctor, una consulta. Sí, En neumonías atípicas no es más común la etiología viral. sí, claro, es más común la etiología viral, ¿ya? Por eso te digo, también es válido dar ese tipo de respuestas, ¿no? O sea, podría ser una influenza. Sí. Claro, puede ser una influenza, es una muy buena apreciación, ¿no? Las neumonías tipo influenza o tipo COVID-19 dan infiltrados intersticiales y áreas en parche, ¿no? Bilaterales también. Es muy difícil realmente diferenciarlas por imagen o, o por clínica, ¿no? Una neumonía viral de un germen atípico. Tendríamos que hacer eh, un, una reacción de cadena de polimerasa o un panel viral para ver si es que podemos aislar el germen, si se trata de influenza A o influenza B, ¿no? Si es COVID, si es SARS-CoV-2, ¿no? O en todo caso, después de 2 semanas de evolución de la enfermedad,
hacer el dosaje de anticuerpos contra Mycoplasma pneumoniae, ¿no? IgM contra Mycoplasma pneumoniae, porque eso no se pide inmediatamente, no va a salir después de 2 semanas por lo menos. Pero con un panel viral podemos descartar que se trate de un virus, ¿de acuerdo? Allí sí son válidos estos tipos de examen, siempre y cuando, como habíamos dicho en la clase, exista un antecedente epidemiológico de brote, ¿no? De un brote en la comunidad, ¿sí? Así como existen los brotes epidemiológicos a fines de año o cerca de Navidad, la gente no se comienza a resfriar, a gripar y muchos terminan hospitalizados, esos son brotes epidemiológicos, ¿no? ¿De acuerdo? Y doctor, y en cuanto a los valores de pH, tenía entendido que es entre 7.36 a 7.40. ¿No? Lo que se denomina alcohólico, ¿no? Vulgarmente, no tratado, quiere decir que tiene adicción al alcohol, ¿no? Cursa con fiebre, tos con expectoración purulenta y estado confusional, ¿no? Tiene una presión arterial de 84,50, o sea, está hipotenso, tiene una frecuencia respiratoria de 34, ¿ya? Está taquimneico y tiene una taquicardia de 122, perdón, esta es la sirena de la ambulancia. Una frecuencia cardíaca de 122, ¿sí? La saturación parcial de oxígeno está en 86% al aire ambiente. Entonces, hasta allí, ustedes se dan cuenta que es un varón con adicción al alcohol, que está cursando con fiebre, con tos con expectoración purulenta, con un estado confusional, hipotenso, taquimneico, taquicárdico y con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Tiene un lactato elevado de 3,8 y una leucocitosis de 21.000, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué te hace pensar? Que probablemente este hombre esté padeciendo un proceso neumónico, pero un proceso neumónico es grave, porque está hipotenso, ¿sí? Está en insuficiencia respiratoria, pues es una neumonía grave. Probablemente se haya aspirado, ¿no? Se haya aspirado su contenido gástrico, ¿no? Con una creatinina de 1,9, o sea, elevada, ¿no? Hay una azoemia, probablemente de tipo prerrenal. Y una radiografía que muestra una consolidación multilobar bilateral, ¿no? O sea, tiene compromiso de varios lóbulos de los pulmones, o sea, es una neumonía grave. Y la gasometría dice pH, 732. ¿Eso qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo está el CO2? Disminuido, ¿no? Porque probablemente está muy taquimneico, está barriendo su CO2. El bicarbonato está bajísimo también, ¿no? Y tiene una PaO2 de 55 que también está debajo, ¿no? Que está asociado a la saturación de oxígeno de 86%, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un paciente con un cuadro neumónico grave, ¿sí? Séptico, ¿no? Porque tiene criterios de sepsis, ¿ok? Fiebre, taquicardia, taquignia, hipotensión, ¿no? Leucocitosis, lactato elevado, azoemia prerrenal, es un paciente séptico, ¿sí? Y tiene una acidosis ¿de qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Acidosis metabólica. Metabólica, muy bien. Pero Una acidosis compensada, ¿no? metabólica. ¿Qué nos faltaría para completar aquí eh, el apellido de la acidosis metabólica? Porque cuando uno tiene una acidosis metabólica tiene que ser con anion gap o sin anion gap, ¿sí? ¿Qué nos faltaría aquí como datos en la pregunta?
nos faltarían los electrolitos para poder calcular la brecha de aniones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando ustedes determinen acidosis metabólica, lo que tienen que hacer inmediatamente es la brecha de aniones, ¿sí? Para poder determinar si es con anion gap o sin anion gap. En los procesos infecciosos, sépticos, ¿no? O en las intoxicaciones por salicilatos, alcohol metílico, etcétera, las acidosis metabólicas son de tipo anion gap o anion gap elevado también se le denomina, ¿no? Eso se ve mucho en asepsis. Entonces, este paciente está con una neumonía grave, ¿no? El diagnóstico probable es una neumonía grave, con una alteración ácido-base predominantemente acidosis metabólica, ¿no? ¿Y cuál sería la alternativa correcta en este paciente para administrar antibióticos? Porque este paciente lo más probable es que pase incluso hasta cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa terapéutica? Ya les he mencionado los dos primeros. Sería A ver, similar, alguna, ¿no? Un betalactámico con macrólido. un metalactámico con macróleo. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién otro puede opinar? Podría ser un betalactámico con quinolona, doctor. Con quinolona, ¿ya? ¿Con qué quinolona? Con levofloxacina. Levofloxacina, ¿ya? O sea, tú dirías, Debido, tú dirías una ceftriaxona con levofloxacina. doctor, ¿no serían los tres grupos? Sería metalactámico, macrólido y... ¿Y qué más? Por el riesgo tal vez por el antecedente de etilismo, podría haber un riesgo de, quizás de, ¿cómo se llama? Una neumonía aspirativa, tal vez, y Claro, podríamos hacer una mayor cobertura. claro, ¿qué cobertura? Antipseudomonas. Ajá, antipseudón como No, porque la ceftazidima. pseudomonas no tiene nada que ver con las aspiraciones. Sí, anaerobios, doctor. Pero Anaerobios, eso, muy bien, anaerobios. ¿Y con qué cubriríamos anaerobios? Mm, ¿Con qué antibiótico? Amoxicilina con clavulánico. Clindamicina. ¿Perdón? ¿Qué dijeron al último? Amoxicilina o clindamicina. Clindamicina, doc. Si ya le estás dando un betalactámico, ¿no? Que estás pensando en una ceftriaxona, ¿para qué le vas a dar amoxicilina clavulánico? Estás redundando ahí. ¿Qué otro antibiótico sería? Que cubra anaerobios. Clindamicina. 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 Muy bien, ok. Vamos a ver, ¿ya? Doc, Vamos una a ver. consulta. ¿Y el meropenem? Ya, puede ser también, es válido, pero ya no le das ceftriaxona, le das solamente meropenem, ¿sí? Porque meropenem ya te cubre Streptococcus pneumoniae y te cubre bacilos gram negativos y te cubre anaerobios, ¿sí? Es una buena alternativa un meropenem. O puedes usar una piperacilina tazobactam también, es un betalactámico que tiene buena cobertura contra Streptococcus pneumoniae y también tiene cobertura contra anaerobios, ¿sí? Y por ahí alguien mencionó macrólido, que también es válido para tener efecto antiinflamatorio, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que hacen neumonías extensas. Entonces vamos a ver. Diagnóstico, neumonía que viene a comunidad grave, obviamente, tiene criterios de gravedad, ¿no? Probablemente de origen aspirativo en persona con adicción al alcohol, ¿no? Y lo más probable es que vaya al shock séptico, ¿no? Porque esa presión parcial de oxígeno está muy venida a menos, ¿no? Acidosis metabólica, ¿no? Que está asociado a acidosis láctica, porque tenemos el lactato bastante alto, ¿no? Y este paciente obviamente que va a ir a la UCI, va a recibir oxigenoterapia, probablemente pase a ventilador mecánico, va a tener que ser reanimado, su presión arterial con fluidos, vasopresores como noradrenalina y antibióticos de amplio espectro, ¿no? Puede ser una ceftriaxona o una piperacilina tazobactam
asociado a un macrólido, ¿no? O una fluorquinolona, como bien dijeron por ahí, creo una doctora dijo una quinolona. Entonces, podrían hacer varias alternativas. Puede ser una ceftriaxona, ¿no? Con un macrólido, o una quinolona, o una piperacilina tazobactam con un macrólido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las condiciones. Aquí podemos agregar el meropenem, que también lo dijo un doctor, que es totalmente válido por la cobertura antibiótica que tiene. Pero ahí sí ya no agregaríamos, pues, ni quinolonas, ni macrólidos, no solamente con meropenem, ¿no? A dosis altas. ¿De acuerdo? Entonces, así tienen que ser las respuestas, ¿sí? En este caso, ¿la ceftriaxona cubriría anaerobios? Cubre gran negativo si cubre Streptococcus pneumoniae, pero no cubre anaerobios. Ahí la cobertura con anaerobios pues, tendría que ser en todo caso con una clindamicina, ¿no? Si es que estamos pensando en aspirativa, ¿de acuerdo? A ver, otro casito. Varón de 71 años, hospitalizado por un accidente cerebrovascular desde hace 6 días. ¿Ah? Mira, ya tiene 6 días en el hospital. Ojo, tiene 6 días en el hospital ya. Desarrolla fiebre, aumento de secreciones purulentas. Esto es lo que van a ver con bastante frecuencia todos esos pacientes que sufren de infartos cerebrales o hemorragias cerebrales. Después de unos días comienzan a desarrollar fiebre, aumento de las secreciones que tienen por la mala conducción de la vía aérea, ¿no? Y les toman una placa y muestran una radiopacidad parenquimal, ¿no? En cualquiera de los lóbulos, ¿no? En este caso, en el ejemplo dice radiopacidad en la proyección del lóbulo inferior izquierdo, o sea, ha hecho una neumonía basal izquierda. Está taquimneico, hay una saturación parcial de oxígeno 90, pero ojo, aquí ya la cosa se va complicando más. Saturación parcial de oxígeno 90% utilizando cálula nasal a 5 litros por minuto. O sea, está recibiendo ya una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,4, que es por cánula nasal, y solamente llega a saturar 90%. Eso ya nos está diciendo que el paciente está en insuficiencia respiratoria aguda, que recibe apoyo oxigenatorio que solamente le está permitiendo llegar hasta 90%. ¿Ok? Está taquimneico, hay leucocitosis, ¿no? En el hemograma, y la gasometría te muestra un pH de 7,46, una presión parcial de CO2 de 33, un bicarbonato de 23 y una presión parcial de oxígeno de 61, ojo, y está recibiendo 5 litros por minuto de oxígeno. O sea, también está muy por debajo de lo que debíamos esperar. No está en ventilación mecánica y en su hospital la tasa de Staphylococcus aureus meticilin resistente es alta. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada hospital hay su flora bacteriana, ¿no? Entonces, en algunos hospitales predominan ciertas bacterias más que en otros, ¿no? Los gérmenes que, por ejemplo, nosotros tenemos en Carrión son Acinetobacter baumannii o especies no especificadas de Acinetobacter, ¿no? O Staphylococcus aureus, ¿no? Enterobacterias, por ejemplo, eso es lo que tenemos nosotros más en el Carrión, ¿no? En otros sitios tienen Staphylococcus meticilin resistente, Acinetobacter multiresistente, Pseudomonas multiresistente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, vemos que es un paciente adulto mayor que está desarrollando un cuadro neumónico a los 6 días de haber sido hospitalizado. Entonces, si es así, ¿qué tipo de neumonía sería? ¿Neumonía adquirida en la comunidad o neumonía nosocomial? Nosocomial. Nosocomial, ¿no es cierto? Por obvias razones. Muy bien. ¿Está dentro de rangos de normalidad su oxigenación o está en insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria. Está en insuficiencia respiratoria porque mira cómo satura con ajustas 90% recibiendo oxígeno por cánula nasal a 5 litros por minuto, ¿no? ¿Ok?
y tiene una hipoxemia bastante importante. Dice, no está en ventilación mecánica aún, ¿no? Pero en su hospital, dice, la tasa de Staphylococcus aureus meticilin resistente es bastante alta. Entonces, si yo tengo ese dato epidemiológico, debo pensar, después de 6 días de haber estado hospitalizado, que probablemente se me haya metido por ahí un Staphylococcus aureus meticilin resistente, ¿no? También debo seguir pensando en Streptococcus pneumoniae, ¿no? Porque sigue siendo el más frecuente. Y quiero ver entonces que en esta neumonía nosocomial qué alternativas terapéuticas puedo tener, ¿no? ¿Qué alteración ácido-base tiene? ¿Es alcidosis, es alcalosis, es alcalosis respiratoria, es acidosis respiratoria, es acidosis metabólica? ¿Qué cosa es? A ver. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Ya tenemos eso. ¿Y cuáles serían las alternativas terapéuticas? ¿Cómo lo cubriríamos a este paciente? Si es meticilin resistente, ¿recibiría solamente un estafilocócico como oxacilina? No, ¿no es cierto? ¿Qué debería recibir? Le debería recibir o vancomicina o linezolid, más un antibiótico que me cubra bien Streptococcus pneumoniae y otros bacilos gram negativos, como puede ser una piperacilina tazobactam, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el enfoque de neumonía nosocomial sería principalmente para cubrir Streptococcus pneumoniae, cubrir bacilos gram negativos y cubrir meticilin resistente. Entonces, piperacilina tazobactam más una vancomicina o linezolid serían las alternativas válidas, ¿de acuerdo? Eso revísenlo en la clase de neumonía nosocomial, ¿ya? También podemos ofrecer otro tipo de antibióticos, pero dependiendo también del alcance que existe en la farmacia del hospital o que la familia lo pueda comprar, porque no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí tenemos en el seguro integral piperacilina tazobactam, pero no tenemos cefepime, por ejemplo. ¿Ya? Cefepime es una cefalosporina de 4ª generación que te va a cubrir trococo, te va a cubrir anaerobios, te va a cubrir bacilos gram negativos, te va a cubrir pseudomonas, pero es caro. Piperacilina tazobactam es más barato, te cubre trococo, te cubre bacilos gram negativos, te cubre pseudomonas, te cubre anaerobios, ¿de acuerdo? Y para cubrir estafilococo tenemos vancomicina en el hospital, ¿no? Entonces usamos vancomicina. Linezolid solamente tenemos por vía oral y lo utilizamos, por ejemplo, nosotros los neumólogos lo utilizamos en el tratamiento de tuberculosis, no lo utilizamos como una primera línea para estafilococos, ¿no? Pero si en el Seguro Social, por ejemplo, sí tienen linezolid endovenoso, ¿no? Entonces ahí pueden usarlo. Pero también tiene sus pros y sus contras. El linezolid puede provocar plaquetopenia, puede provocar daño hepático, hay que hacer un monitoreo cercano. La vancomicina es mejor tolerada, ¿no? Hay que administrarla lentamente porque si no hace una reacción tipo flashing, como es el síndrome del hombre rojo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre con eso, ¿ya? Entonces, de primera elección, yo le daría piperacilina tazobactam más una vancomicina. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Entonces, neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial, es válido cualquiera de los dos términos, alcalosis respiratoria aguda y antibiótico para cubrir un amplio espectro de bacterias, más una cobertura contra Staphylococcus aureus meticilin resistente. Piperacilina tazobactam más una vancomicina, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Otro. A ver, dejemos un poquito de lado las neumonías. Ya hemos visto neumonía que viene en la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía aspirativa, ¿no? Y hemos visto varias de esas. Ahora veamos un poquito de lo que son enfermedades obstructivas de la vía aérea. Esta es una mujer de 26 años con asma alérgica que utiliza solamente salbutamol a demanda. O sea, es la clásica historia, ¿no? Del asmático que solamente utiliza su inhalador de rescate, ¿no? Su aliviador de síntomas, ¿no? Entonces acude a emergencia por disnea intensa, sibilancias y dificultad para hablar, ¿ok?
Entonces está muy disneica, con sibilancias a la auscultación, ¿no? E incluso hasta se pueden percibir sin auscultar, ¿no? Y tiene dificultad para hablar, ¿no? Se habla entrecortado ya. Entonces, esos son signos evidentes de que algo grave está sucediendo en la paciente. Está taquicárdica, está taquipneica, tiene una saturación parcial de oxígeno borderline, ¿no? Es 91% al aire ambiente, tiene un flujo expiratorio pico de 38% del teórico ofrecido para ella, o sea, está muy por debajo de lo que debería tener. Generalmente el flujo expiratorio pico tiene que estar por encima del 80%, ¿no? Cuando está por debajo, quiere decir que hay problemas de obstrucción ya. Está en 50% es moderado y si está menos de eso es grave, ¿no? 38% ya se considera gravedad. Y la gasometría tiene un pH de 7,49, ¿está alcalosis o acidosis? Está en alcalosis. Tiene un pH-CO2 de 29, está consumido ¿no? por hiperventilación, 29 milímetros de mercurio, un bicarbonato por ahí compensando, y una hipoxemia de 64 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico probable? Me dicen, es asmática. Sí, es asmática, pero ¿qué estado del asma tiene? Exacerbación aguda de asma. Una exacerbación de asma, muy bien, o una crisis asmática, ¿no es cierto? ¿Es leve o es moderada, severa? Severa. Severa, ¿no? Una exacerbación severa. ¿Cuál es la alteración del ácido base? Alcalosis. ¿Alcalosis qué? Alcalosis respiratoria. Respiratoria aguda, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente, ¿qué le ofreceríamos nosotros para que mejore? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de la crisis asmática que habíamos mencionado? Broncodilatadores, corticoides sistémicos y Oxigenoterapia. oxígeno. Oxigenoterapia. Así es, oxigenación, ¿ya? Entonces, diagnóstico, crisis asmática grave, alcalosis respiratoria aguda, alternativa, oxigenoterapia, broncodilatadores de acción corta o de inicio rápido, que pueden ser salbutamol más un hipratropio. Acuérdense que todas las crisis moderadas a graves, no solamente hay que usar salbutamol, también hay que usar bromuro de hipratropio, más corticoide sistémico endovenoso. ¿Sí? Así de sencillo. Ese es el esquema que tienes que tener tú frente a un tipo de paciente como este. ¿De acuerdo? Otro de asma. Dice, esta es una chica mucho más joven, mujer de 19 años, con tos y sibilancias nocturnas más de 2 veces por semana, despertares en la madrugada más de 2 veces por semana y uso frecuente de salbutamol más de 2 veces al día. Con estos parámetros clínicos, nosotros vamos a decir que es una paciente que tiene un asma controlada o no controlada. No controlada. No controlada, así es, ¿no? Totalmente descontrolada está la paciente. Sin antecedentes de infección respiratoria. O sea, ¿qué quiere decir? Que su falta de control es propio de su enfermedad, no es que se haya exacerbado por una infección respiratoria. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Su curva flujo-volumen, o sea, estamos hablando de su curva espirométrica, muestra un patrón obstructivo con una respuesta significativa post-broncodilatador. O sea, quiere decir que tiene asma, ¿de acuerdo? No tiene exacerbación actual, o sea, no está en crisis, solamente está con síntomas relacionados al asma, con asma que no se está controlando y que tiene una curva flujo-volumen que muestra un patrón obstructivo con reversibilidad después de aplicar broncodilatador, o sea, es una asmática. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Asma. ¿Qué tipo de asma? No controlada. ¿Qué intervención terapéutica debemos instaurar en esta paciente? ¿Qué creen ustedes que le deberíamos dar? ¿Más salbutamol? Quizás formoterol con ¿Con qué? corticoide inhalado. Claro, un formoterol con una budesonida o beclometasona, según lo que dice la recomendación de Gina o de Gema. ¿De acuerdo? Eso está muy bien. Entonces hay que iniciar terapia combinada. Eso se llama terapia combinada. ¿Por qué? Porque es una paciente que tiene síntomas más de 2 veces por semana
tiene uso frecuente de medicación de rescate y sobre todo tiene despertares nocturnos. Si es una paciente que tiene despertares nocturnos, de cajón la primera línea es de tratamiento, terapia combinada. En este caso, como dice muy bien el doctor, un formoterol asociado a un corticoide inhalado, llámese budesonida o beclometasona. ¿De acuerdo? Esas son las dos presentaciones que existen aquí en el país. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Y el salbutamol solamente a demanda. ¿De acuerdo? Según el caso, ¿qué comorbilidades pueden presentarse en esta paciente? A ver, ¿por qué preguntamos esto? Porque generalmente los pacientes asmáticos no vienen solos, o sea, no son asmáticos puros, como les hemos mencionado en la clase. Siempre tienen acompañadas comorbilidades que muchas veces son las causantes de la presencia de síntomas relacionados al asma. ¿Ok? ¿Cuál es la primer estado comórbido que puede tener un paciente asmático? Es la rinitis alérgica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué comorbilidad puede tener? Puede tener una rinitis alérgica, ¿no? Tiene 19 años, tranquilamente puede tener su rinitis alérgica. Puede tener una sinusitis crónica, producto de esa rinitis alérgica que tampoco se controla, ¿sí? Puede tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, esas son condiciones que no te van a permitir un adecuado control de tu asma. Por lo tanto, recordar que el manejo del asma es integral, no solamente manejar los síntomas, controlar la inflamación, sino también tratar las comorbilidades. ¿Ya? Entonces, miren acá, asma persistente, moderada, no controlada, ¿sí? ¿De acuerdo? Según los escalones de Gina, ¿no? Pero para mí es suficiente con que pongan asma no controlada, ¿de acuerdo? Pero si vamos a ir en estricto, que es síntomas más de 2 veces al día, despertares más de 2 veces por semana, uso de salbutamol más de 2 veces al día, eso es persistente moderado, ¿ok? Iniciar, como muy bien dijo el doctor, un LABA, que es el formoterol, con un corticoide inhalado, ¿no? Budesonida, formoterol. Y las comorbilidades, rinitis alérgica, sinusitis crónica, reflujo, como habíamos mencionado. Ahora, si es una niña que está pues con sobrepeso, ¿no? Puede ser que tenga obesidad, eso también es un factor comórbido que puede influenciar mucho en la respuesta al tratamiento contra el asma. Pues como es una jovencita, ¿no? Puede tener por ahí algunos problemillas en su casa, etcétera, puede cursar con ansiedad y depresión, ¿no? Entonces se ha visto que muchos de los problemas psicoemocionales impactan de manera muy negativa en el control de la enfermedad asmática. Eso lo hemos conversado en la clase también, ¿no? Pero es suficiente con que me pongan rinitis, sinusitis, reflujo, ¿no? Lo otro, obesidad, ansiedad, pueden ser complementarios, pero siempre hay que pensar en eso, ¿no? Sobre todo si fenotípicamente vemos a esa paciente, ¿no? Puede ser puede ser un joven también, ¿no? Pero si vemos que está subidito de peso, que tiene ciertos comportamientos psicoemocionales, ¿no? A destacar, pues eso también puede impactar en el tratamiento, ¿ya? Ahora pasemos a otra enfermedad pulmonar obstructiva, ¿ok? Este es un varón de 72 años, fumador de 50 paquetes año, ¿sí? Con disnea progresiva, tos crónica y esputo matutino por muchos años, ¿no? Aquí, desde el punto de vista de caracterización fenotípica, se trata de un fumador, ¿no? Tosedor, productor de esputo, ¿no? Probablemente se trate de ¿qué? De un EPOC, ¿no? Con un fenotipo bronquítico crónico, ¿de acuerdo? Entonces se le hace una espirometría postbroncodilatador y se encuentra que existe un valor de menos de 0,7, ¿no? Habíamos dicho que la definición funcional del cociente entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada menos de 0,7 postbroncodilatador da el diagnóstico funcional de la EPOC. Aquí está por debajo de 0,7, está en 0,56, es algo moderado, ¿no? Y tiene un BEF1 de 58% del valor previsto también, algo moderado, ¿no? Tiene un COPD Assessment Test, un CAT de 18, habíamos dicho que el valor del CAT está hasta 10, ¿no es cierto?
y 2 exacerbaciones moderadas en el último año. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se van ubicando en sus cuadrantes A, B, E. ¿De acuerdo? Revisen su diapositiva y busquen el cuadrante A, B, E, ¿no? Y entonces diríamos, ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál sería? Una EPOC, ¿no es cierto? Una EPOC. ¿Cuál sería su categorización? ¿no es cierto? Acuérdense, E de exacerbador, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la alternativa terapéutica de mantenimiento más apropiada? Existen 2 posibilidades allí. Una es una terapia combinada de un LABA con un LAMA, y si tiene exacerbaciones frecuentes asociado a eosinofilia, ¿no es cierto? Tendría que agregarse terapia triple, o sea, un LABA con un LAMA más un corticoide inhalado. ¿De acuerdo? Todo eso se puede dar en un solo dispositivo. ¿Ya? Todavía acá en el país no tenemos terapia triple en un solo dispositivo, pero ya va a llegar pronto para poder utilizarlo en este tipo de pacientes que pueden ser exacerbadores y eosinofílicos. Pero si no fuera eosinofílico, podríamos solamente manejarlo con una terapia doble de LABA con LAMA, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, como no hay eosinofilia, o sea, no da el valor de Claro, no lo da. Pero tú lo puedes poner, o sea, puedes ponerme en la respuesta LABA LAMA, ¿no? Como primera elección, y terapia triple en caso de que este paciente sea exacerbador, pero curse con eosinofilia. Si me pones eso, perfecto, te califico muy bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, suficiente con esto. EPOC, grupo E y LABA-LAMA. ¿Ya? Pero si abajo me pones un poquito más, ya pues es porque has leído, ¿no? Y es válida también tu respuesta. Otro casito. Una mujer de 68 años, hipertensa, con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, ¿no? Esto ya lo van a aprender en cardiología, ¿no? La insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección disminuida, fracción de eyección del volumen del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, hipertensa y diabética tipo 2, ¿no? Con un índice de masa corporal de 30, o sea, es obesa, ¿ya? Exfumadora de 30 paquetes año, ¿no? O sea, ya no fuma, pero ha sido una gran fumadora, ¿no? Tosedora crónica, ¿no? Presenta aumento de la disnea, del volumen y de la purulencia del esputo desde hace 2 días, dice. O sea, es una paciente tosedora, productora de esputo, pero que comienza a notar un incremento de su disnea, ¿no? Un incremento del volumen, ¿no? Y de la purulencia del esputo. O sea, hay cambios, ¿de acuerdo? Si hay estos cambios en el comportamiento clínico y hay cambios en la secreción, ¿no? Que va con los criterios de Antonisen, que hemos aprendido en la clase, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué se trata? De una exacerbación de la EPOC. EPOC. Muy bien, ¿ya? Una exacerbación de la EPOC. Ya tenemos clara nuestra presunción clínica, es una exacerbación de la EPOC. Está taquineica, está en insuficiencia respiratoria, ¿no? 86% de saturación al aire ambiente, y tiene una gasometría, miren que esa gasometría, un pH de 7,3 o 7,30, un CO2 de 60, un bicarbonato de 29 que está compensando esa hipercapnia, y una PaO2 por debajo de 60, de 54. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya hemos dicho, diagnóstico probable, una exacerbación del EPOC. ¿Qué alteración ácido-base hay aquí? Hay acidosis, hay alcalosis, es respiratorio, es metabólico, ¿qué cosa es? Acidosis respiratoria. Es una acidosis respiratoria, así es, muy bien. ¿Y qué más tiene? Tiene insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Oxigenatoria, ventilatoria
o tiene oxigenatoria hipercápnica. ¿De qué tipo es? Ventilatoria. Ventilatoria. Hipercápnico. Hipercápnica, ¿no es cierto? O sea, tiene insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica. ¿Ya? Ventilatoria no, porque ventilatoria más se usa para problemas de desorden neuromuscular, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Aquí sería válido poner insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica. O sea, ambas cosas están comprometidas. ¿Sí? Y entonces, en este paciente, ¿cómo manejamos la exacerbación? ¿Cuál sería la alternativa terapéutica correcta? Muy similar a lo que sucede con el asma, ¿no? Apoyo oxigenatorio, con mucho cuidado para no comprometer más la hipercapnia. Terapia broncodilatadora de inicio rápido, ¿no? Salbutamol con bromuro de hipotropio. Curso de corticoide sistémico, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo Antibiótico. es como una crisis de asma. Antibióticos. Y antibióticos, muy bien, porque estamos hablando de un cambio en la apariencia del esputo, ¿sí? Hay que dar antibiótico. Y es diabética, ¿ok? Entonces, hay que manejarlo así. Entonces, el diagnóstico es asociación de la aguda del EPOC con insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Y oxigenoterapia controlada. Podemos utilizar ventilación no invasiva en estos pacientes, ¿no? Para evitar que sean intubados. Broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos y antibióticos. Esta es otra preguntita. Este es otro modelo de pregunta. Este es un varón de 68 años, exfumador de 40 paquetes año, con diagnóstico conocido de EPOC. Ya tiene un diagnóstico establecido de EPOC, ¿no? Exfumador pesado. Acude a la consulta por disnea de esfuerzo progresiva. No presenta fiebre ni aumento de la expectoración. Al examen tiene una frecuencia respiratoria de 18, una saturación parcial de oxígeno de 93% en aire ambiente, no requiere de uso de músculos accesorios. Se solicita la gasometría arterial en aire ambiental, ¿no? O sea, sin administración de oxígeno. pH 7,37, la presión parcial de CO2 en 55, la presión parcial de oxígeno en 72 y un bicarbonato en 31. Así nomás, a ojo de buen cubero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo está el pH? En acidosis. Acidosis, ¿qué más? ¿Quién dice otra cosa? Normal, pero tirando Normal. Ya, está normal, pero ¿cómo está el CO2? Sí, sí. Es una Elevado. época. Elevado. Elevado. Si es un pH normal, pero con un CO2 elevado, estamos hablando que es algo agudo o crónico. ¿Crónico? Crónico. Acuérdense de eso. Si ustedes ven una alteración del CO2, está alto el CO2, pero su pH está normal, quiere decir que está compensado, eso es crónico. ¿Por qué está compensado? ¿Cómo está el bicarbonato? Está alto, ¿no es cierto? Está alto. Y si yo buscara el exceso de base, ¿cómo estaría el exceso de base? También estaría alto. ¿De acuerdo? Estaría en +3 por lo menos. El exceso de base, los rangos son +2, el rango de normalidad. Todo lo que está por encima de 2, eso es crónico. Con un pH normal, pero con un CO2 alto. Eso es crónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo está el oxígeno? Está disminuido, ¿no es cierto? Está bajo, hay hipoxemia. Y la saturación parcial de oxígeno está en 93, está por ahí, está tirando para abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación más adecuada de este cuadro? Dice, letra A, insuficiencia respiratoria tipo 1, secundaria a alteración de la difusión alveolo capilar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es chino, hebreo? ¿Qué cosa es?
insuficiencia respiratoria tipo 1 secundaria a alteración de la difusión capilar. ¿Quiénes dan insuficiencia respiratoria de tipo 1, vale decir oxigenatoria, por alteración de la difusión capilar, alveolo capilar? Eso lo dan las enfermedades pulmonares intersticiales, las fibrosis pulmonares. ¿De acuerdo? Acuérdense, alveolo, intersticio, capilar. Si yo altero la difusión de gases, de ese intercambio de gases, es porque algo me está obstruyendo ahí. ¿Qué? El intersticio que está lleno de ¿qué? De colágeno, de células inflamatorias, ¿ok? O es el capilar que está inflamado, o es el alveolo que está lleno de material proteináceo, pero algo me está alterando la difusión. ¿Y dónde se altera la difusión más? Es en las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿De acuerdo? Sobre todo al inicio hay una alteración de esta difusión de tipo oxigenatorio, pero conforme avanza la enfermedad, ya va a haber una retención de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es el caso de este paciente, porque este es un paciente EPOC, no es un paciente EPIT. ¿De acuerdo? La B dice acidosis respiratoria aguda con hipoxemia severa. ¿Es aguda o es crónica? Hemos dicho que es crónica. Por lo tanto, no es ni la A ni es la B. La letra C dice acidosis respiratoria crónica compensada con hipoventilación alveolar pura. La D dice alcalosis metabólica. Ya desde que yo veo metabólica, ya la tacho, ya eso no es metabólico. Fuá, lo borro. Con compensación respiratoria. Trastorno mixto, acá ya te la pone más tranca como para que dudes, ¿no? Acidosis metabólica y respiratoria. No, porque no es acidosis metabólica. Para que sea acidosis metabólica tendría que estar consumido, ¿qué? El bicarbonato, ¿no es cierto? Y tendría que estar el pH ¿cómo? Disminuido. ¿De acuerdo? Entonces, solamente me queda la C, acidosis respiratoria crónica, porque está compensado el pH, con hipoventilación alveolar, ¿no? O sea, está reteniendo CO2. ¿Por qué está reteniendo CO2? Porque probablemente este paciente, como tiene EPOC, ¿no? Está enfisematoso, o sea, tiene atrapamiento aéreo. Y eso me provoca hipoventilación alveolar. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, la respuesta es la C, acidosis respiratoria crónica compensada con hipoventilación alveolar. El CO2 está hipercámico, esa es la acidosis. El bicarbonato está compensando, ¿no? El pH está normal, indica cronicidad. Acuérdense siempre de eso, pH normal con CO2 alto, ese es crónico. Hipoxemia leve, compatible con EPOC, ¿no? Es un paciente EPOC que está estable, no está exacerbado, como bien dice en la historia, pero que ya retiene de manera crónica CO2, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque probablemente sea un paciente enfisematoso también, ¿ya? A ver, algunas preguntas sobre tuberculosis también van a venir en el examen, ¿ya? Varón de 27 años con tos de un mes, pérdida de peso, sudoración nocturna y vaciloscopía positiva. El examen del expert o GeneXpert para detectar resistencia a rifampicina dice que se ha aislado Mycobacterium tuberculosis sin resistencia a rifampicina. No tiene comorbilidades, una persona joven, y tiene una gasometría con un pH de 7,4, un CO2 de 39 y un bicarbonato de 24. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tuberculosis, ¿no es cierto? Pulmonar, sensible o no resistente a rifampicina, ¿no? Cualquiera de esas cosas me pueden poner. ¿Existe alteración ácido-base o no existe alteración ácido-base? No. No. No, ¿no es cierto? No, Ok, ¿y cuál sería el tratamiento correcto? Ya tenemos el diagnóstico, tuberculosis sensible. ¿Cuál sería el esquema de tratamiento? El esquema primario, ¿no es cierto? 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguido de 4 meses diarios de isoniazida, rifampicina. Eso sería
el tratamiento aquí en nuestro país, ¿ya? Ahora existen otros tratamientos acortados, ¿no? Que duran menos tiempo, pero que nosotros no utilizamos porque no queremos quemar todavía esos antibióticos que están proponiendo, ¿no? Dar, por ejemplo, fluorquinolonas de primera intención. Para nosotros todavía reservamos esa fluorquinolona para manejar pacientes resistentes, ¿de acuerdo? Cada lugar tiene su patrón de resistencia diferente, ¿ok? No es que es la misma enfermedad a nivel mundial, pero tiene comportamientos de patrones de resistencia totalmente distintos, ¿de acuerdo? Entonces, tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Es válido, BK positivo, sensible a rifampicina, ¿no? Es importante poner la sensibilidad a rifampicina. No hay alteración ácido-base, como hemos mencionado, y las dos fases, ¿no? La fase intensiva de los 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y la fase de continuación de isoniazida, rifampicina durante 4 meses, ¿ya? Si quieren me lo ponen así, o si quieren me lo ponen como la fórmula, que es 2HRZ/4HR, ¿ya? Otra preguntita, varón de 44 años, con fiebre, tos crónica y pérdida de peso, ¿sí? Hay un síndrome febril consuntivo, ¿no? Sintomático respiratorio, febril, con consunción, con pérdida de peso, ¿no? Eso, lo primero que uno sospecha es en tuberculosis, ¿ok? El cultivo confirma Mycobacterium tuberculosis, la prueba molecular rápida informa resistencia a isoniazida, pero sensible a rifampicina. O sea, es un paciente con tuberculosis pulmonar monoresistente, resistente a isoniazida. No es MDR, porque la definición de MDR es resistente a isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? Y tiene una gasometría de pH 7,43, CO2 35 y bicarbonato de 23. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tuberculosis pulmonar resistente a isoniazida o monoresistente, ¿no? Alteración ácido-base, no hay. Alternativa terapéutica, como es resistente a isoniazida, no vamos a dar isoniazida, tenemos que reemplazar esa isoniazida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar además drogas, pero vamos a reemplazar la isoniazida por levofloxacino, ¿ya? Una fluorquinolona que puede ser levofloxacino, algunos consideran moxi, pero el moxi yo lo prefiero reservar para tuberculosis de mayor espectro de resistencia. Ponemos una levofloxacina, rifampicina, etambutol y piracinamida, o sea, todo lo demás igual durante 6 meses. ¿De acuerdo? No hay alteración ácido-base y es una tuberculosis resistente a isoniazida. Otra más de tuberculosis. Paciente mujer de 35 años, antecedente de tratamiento antituberculoso irregular. Esta paciente ya ha recibido tratamiento antituberculoso, pero de manera irregular, posiblemente por una mala adherencia por parte de ella o una mala administración de medicamentos. No ha habido terapia directamente observada, la terapia DOT, ¿no? X factores, falta de acceso al lugar de atención, etc. Pero la cosa es que así irregular. El expert para resistencia a rifampicina detecta Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina. Presenta cavidades o cavernas en ambos ápices de los pulmones, ¿no? Y tiene un pH de 7,45, un CO2 de 33 y un bicarbonato de 23 con un PO2 de 68. Acá hay una disminución del CO2, ¿no? Y con un pH con tendencia a la alcalosis. Lo más probable es que se trate de una alcalosis respiratoria aguda leve. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable aquí? Tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina. Lo más probable es que se trate de un MDR. ¿De acuerdo? Resistente a rifampicina, que van a ser la gran mayoría MDRs. Alcalosis respiratoria aguda leve. Y la terapéutica es de acuerdo al patrón de sensibilidad que tenga el paciente, ¿ya?
Entonces, aquí tuberculosis resistente a rifampicina, RR, o probable MDR, alcalosis respiratoria aguda, leve, y tratamiento para TB resistente, ¿no? Se da terapias de segunda línea. En este caso ya vamos a dar bedaquilina, levofloxacino, linezolid, asociado o no, dependiendo del criterio clínico, una clofazimina o una cicloserina. ¿De acuerdo? Y también eso lo podemos correlacionar según las pruebas de sensibilidad que le vamos a hacer a este paciente con drogas de segunda línea. ¿De acuerdo? Entonces ya este es otro tipo de esquema. Estos ya son esquemas que los tiene que armar el médico consultor. Basta que a mí me pongan ustedes terapia para tuberculosis resistente según sus pruebas de sensibilidad, ¿no? Por lo general reciben terapia de segunda línea. Punto, suficiente, nada más, si es que no te acuerdas de todos estos nombres complicados, ¿no? Bedaquilina, levofloxacino, linezolid, cicloserina o clofazimina. Listo, entonces, eso sería básicamente el repaso, ¿no? Del examen del día de mañana, ¿ya? Así van a venir las preguntas, ¿de acuerdo? Ahí he puesto todos los modelos de preguntas, cómo tienen que desarrollar cada paso. Así que espero que mañana se saquen buena nota. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, doctor. Listo, cuídense. Suerte en el examen. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Ya, chao, chicos. Chao, cuídense.